Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les comento que tengo la sesión iniciada en Hangouts, pero en YouTube no me las permite visualizar. Déjame rectificar el detalle para ver si pasó algo, porque el enlace está todo correcto y realmente no sé qué está pasando, pues que en YouTube dice que todavía va a iniciar la sesión. Permítanme un momento.
No sé ni qué debo de hacer en vivo. Entonces, ahí está ya. Hola, ¿me escuchan? Creo que sí. Ok. Ok, sí. Perdón. Mira, aquí te mira así. Hola. Ok, vamos a iniciar. Si logran escucharme, pueden escribirme en el chat, por favor. Este, no sé de verdad qué es lo que pasó, porque normalmente son los mismos pasos que utilizo para poder dar la sesión. Entonces, les comento, reitero, si logran escucharme, pueden contestarme por favor en el chat para poder continuar. Ok, vamos a iniciar. Les quería yo compartir principalmente este pensamiento que es de Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Yo sé que muchos tenemos propósitos en la vida, tenemos planes, tenemos metas establecidas y que son necesarias definirlas para poder llegar al cumplimiento de las mismas. Bajo esa normativa se asumen ciertos valores, se asumen ciertas responsabilidades y ciertas consecuencias, digamos, a las decisiones que lleguemos a tomar en la actualidad. Les comento que, bueno, puede ser un poco difícil para algunos porque pues son padres de familia, tienen un trabajo y y todo es un poco más complicado. Entonces, em, nosotros decidimos, vaya, en dónde queremos estar el día de mañana. Hoy forman parte de la generación 10 de prepa en línea, que con dificultades, les reitero, lo que pasó la semana pasada nos permite fortalecer a nosotros nuestros compromisos e ideales que tenemos para continuar con nuestros estudios. Me refiero a que me comentaban muchos compañeros maestros que en otros grupos algunos alumnos pues se ponían tristes, se desanimaban porque hubo cierto error en la plataforma que ya se arregló, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros acordamos, lo que nosotros platicamos el día sábado, el estar en presente en WhatsApp, en Facebook, tener esa comunicación y ese contacto inmediato, yo creo que nos permitió a nosotros como grupos tener mayor seguridad de lo que se estaba llevando a cabo y de que íbamos a obtener pronta respuesta. Por eso les reitero de que
Las cosas que ustedes decidan el día de hoy son las cosas que el día de mañana van a tener las consecuencias o pueden favorecerlas a ustedes o no pueden favorecerlos. Sin embargo, vamos a ver de manera general las actividades que esta semana realmente son muy fáciles y vamos a recordarlas. Eh, la primera, eh, la primera actividad es características del tipo de texto y es nada más tenemos que elaborar en Word una cuartilla, una redacción, pero una cuartilla recuerden que es una hoja, la parte delantera de una hoja, entonces ustedes nada más tienen que elaborar una hoja redactado con los lineamientos que se establecen. Retomar el texto que seleccionaron en la actividad pasada y que puede ser del tipo periodístico, informativo, científico, literario. Y aquí nada más lo único que tienen que hacer es identificar ejemplos dentro del texto en los que se reconozcan las características del tipo de texto que mencionaste en la actividad integradora, selección de texto con base en mi perfil, que fue la de la semana anterior. Van a escribir características del tipo de texto y redactar un escrito de máximo en una cuartilla. Recuerden cuidar la ortografía porque se está evaluando esa parte de escribir bien, de tener buena sintaxis en el escrito. Mediante los ejemplos que se identificaron, explicar detalladamente las características del tipo de texto que se eligieron en su perfil y van a escribir una conclusión que hable de la importancia de reconocer esas características. Y aquí también les mencionan, incluye por lo menos dos citas textuales. Entonces hay que retomar las infografías, hay que retomar los materiales de apoyo en, en el que necesitamos nosotros tener esa experiencia y ese conocimiento para poder redactar. Entonces, hay que visualizar primero el material de apoyo para poder hacer esta actividad. Siguiente actividad de la semana 3 es la importancia de la escritura. Van a construir un resumen y vemos que en los materiales de apoyo vienen qué es un resumen, qué se hace, qué es lo que conlleva. Entonces hay que verificar realmente que estemos llevando a cabo ese tipo de verificación de materiales que la plataforma nos proporciona para que nosotros podamos redactar o hacer nuestra actividad. Van a escribir el título del texto, resumen, de incluir el tipo de texto que seleccionaste, recuerden. Desarrollar cada uno de los pasos que requiere para realizar un resumen o los procesos de planeación de la escritura y define el estilo de texto que redactarás, si va a ser narrativo, expositivo o argumentativo. Redacta el contenido del texto que deseas comunicar. Otra vez, la extensión no debe de exceder una cuartilla. Vamos a revisar el texto con la finalidad de que identifiquemos los errores para corregirlos. Le reitero la ortografía, la gramática, la coherencia del mismo texto, ¿no? Que vaya de acuerdo a lo que nosotros queramos dar a conocer a nuestro facilitador en tu caso a mí. Por último, van a reflexionar y contestar las preguntas. Son 3 preguntas. Entonces, mi recomendación y mi consejo que siempre les doy a las personas que he evaluado hasta el momento en semana de recuperación es seguir todas las instrucciones. Recuerden que se basa su evaluación por las rúbricas. Entonces, esa parte de cuidar, seguir las instrucciones y revisar las rúbricas, a ustedes les favorece en cuanto a la calificación. Si ustedes quieren tener un buen promedio, es necesario que se apeguen al 100% en el uso de las rúbricas. Y lo muy importante que yo quería platicarles el día de hoy es sobre el acontecimiento que tuvimos la semana pasada de los errores de la plataforma. Sé que muchos de sus compañeros o ustedes incluso nada más tienen tiempo de ingresar a plataforma viernes, sábado y domingo y a lo mejor no han atendido a las indicaciones que les hemos dado, que les he hecho llegar para que puedan ponerse al corriente. Entonces, yo le quiero dar unos pasos a seguir, unos pasos a seguir. Creo que YouTube va un poco lento a comparación de lo que, pero demasiado lento de verdad, a comparación de las presentaciones que les voy haciendo. Entonces, si no coincido con la voz y demás, de acuerdo a la presentación, ustedes vayan escribiendo sus dudas o dejándome sus dudas en el chat y con gusto vamos a ir respondiéndola, pero creo que
estas actividades realmente son tan sencillas que no tienen nada más algo complejo que nos permita aclarar el día de hoy, pero sí hay, vamos a trabajarlo. Los pasos a seguir. Los pasos a seguir. Creo que YouTube va un poco lento, la verdad, no sé de qué, pero demasiado lento de verdad. Entonces, no quiero subir. Ok, entonces continuemos, sí, porque sigo un poco lento. Este ciclo que tenemos para solicitar extensiones. Entonces, se los ubiqué de esta manera para que vayamos siendo específicos a los que estamos solicitando y sé que se nos van a presentar ciertas dificultades en el transcurso del módulo o en el transcurso de su proceso que estén en prepa en línea. Recuerden este ciclo pequeño que lo hice para, para que ustedes tomen la iniciativa de solicitar una extensión de la manera correcta y tengan una respuesta en el tiempo correcto. Uno es contactar al facilitador y o tutor, que es el verde fuerte. Vamos a iniciar ahí. Es necesario que nos pongamos en contacto con nuestro maestro para poder, para que podamos, perdón, estamos cambiando. Ok. Para que podamos realmente reconocer. ¿Se escucha bien? Si no se escucha bien, dígame. Para que podamos realmente reconocer el hecho de que necesitamos el apoyo, tenemos que ser claros. Entonces vamos a contactar al facilitador o en su caso a un servidor conmigo, con el tutor, para tener el primer contacto, pero referente a las actividades. Verificar qué actividad hizo falta. Mi recomendación siempre es que normalmente me dice tutor, ¿me puede habilitar la plataforma para subir mi actividad, puesto que no logré subirla? Ok, me comunican o me contactan antes de tener elaborada la actividad. Ustedes tomen la iniciativa, jóvenes. Es necesario que tomen esa iniciativa y empiecen a realizar la actividad. Ya cuando la tengan realizada es entonces que vamos a decir, van a enviar el correo con la solicitud, como solicitando su extensión. Y en eso van a poder poner, por ejemplo, estimado tutor o estimado facilitador, mediante este correo le quisiera solicitar una extensión en la actividad tal, soy del grupo tal, cuando se refieran conmigo que soy tutor, porque tengo 4 grupos y no los puedo ubicar todavía por grupos. Entonces, si me van a enviar un mensaje a mí, me envían con esa especificación. Es la actividad tal, soy del grupo tal. Y bueno, no la envié porque fíjense que me pasó esto y el otro, y realmente estoy preocupado en entregar sus actividades. Entonces es necesario justificar el hecho de que están solicitando una extensión. ¿Para qué? Para que entre el facilitador y yo podamos analizar si se merecen ustedes esa extensión, porque a veces es, digamos, ¿sabes qué? No entré y se me pasó, se me olvidó, ok, estamos llegando a hacer a faltar en nuestros propios principios, ¿no? De que no somos responsables en entregar nuestras actividades. Sin embargo, hay otros compañeros que sí necesitan una extensión porque, oiga, tutor, me comentan, fíjese que no me dieron chance de salir de mi trabajo, llego bien cansado a mi casa y me duermo o no tengo un internet. Hay compañeros de ustedes que están internados y me dicen, tutor, nos van a internar, me van a intervenir quirúrgicamente, requiero entregar mi actividad, pero ¿cómo le puedo hacer? Ahí es donde nosotros podemos intervenir y apoyarlos. Entonces, pero hay que ser consciente también y ser sinceros de solicitar una extensión de manera correcta. Y obviamente no va a tener la misma ponderación que sus compañeros que entregaron en tiempo y forma. También quiero que sepan ese punto, ¿no? Que nosotros tomamos en cuenta de que no te podemos evaluar si entregaste fuera de tiempo, porque no queremos que sus otros compañeros
tengan el valor necesario de su actividad, que ellos sí entregaron a tiempo, que a pesar también de tener trabajo o incluso de estar enfermos, pudieron hacer entrega de sus actividades. Como que tenemos que ser congruentes en aceptar el resultado de nuestra calificación. Sí la entregamos fuera de tiempo. Y con lo que pasó en la semana pasada, vaya, en esa parte sí lo vamos a omitir. Si aún no han hecho entrega de sus actividades, es necesario que me envíen a mí un correo o a su facilitador solicitando la extensión de la actividad de la semana número 2 y qué actividades les hicieron falta, si fueron las dos o si fue solamente una. Y si ya la tienen hecha realmente. ¿Por qué? Porque les da determinado tiempo para poder entregarlas. Si su facilitador no logra responderles, les invito a que me notifiquen con captura de pantalla de la fecha que ustedes solicitaron la extensión para nosotros darle seguimiento y yo poder asumir el hecho de solicitar a las personas encargadas que me autoricen a abrirle la plataforma para hacer su entrega. ¿Ok? Y por último, pues nuevamente es reiterarles el agradecimiento que tienen hacia, bueno, el esfuerzo que tienen ustedes hacia este compromiso que asumieron. No sé si tengan alguna pregunta, realmente les reitero, son actividades muy fáciles y pero si tienen alguna duda con confianza me lo pueden escribir en el chat. Si no, pues nada más quería yo el día de hoy reiterar el hecho de solicitar la extensión de la semana número 2 por las cuestiones de plataforma que hubieron. Eh, Espero sus comentarios en el chat.